Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy de nuevo en una emisión estelar de nuestro programa Calzando Ideas con Rómulo. Este es el programa empresarial por excelencia que tiene el Canal 2 en alianza con la fábrica de calzado Rómulo y con su fundador y presidente, don Rómulo Marín Correa. El propósito de este programa, siempre lo hemos repetido él y nosotros, es el de servir como de tanque de pensamiento, tanque de reflexión, tanque de socialización en el cual se puedan compartir las múltiples experiencias que ha vivido esta empresa y sus gestores, que le sirvan a usted, si es trabajador, si es emprendedor o si es empresario, para que recoja las fortalezas y minimice los riesgos de las debilidades que han vivido en la fábrica de calzado Rómulo. Hoy vamos a estar con don Oscar Doffman. Oscar Doffman es el gerente de producción de la compañía, pero tiene una particularidad. Viene trabajando con don Rómulo Marín desde que esta compañía, que hoy es una gran empresa en Colombia, era un tallercito que no tenía más de 20 trabajadores, cuando todavía no se pensaba sino vender en Cali y para Cali, ni siquiera se vendía en Jumbo, ni en Jamundí, ni en Palmira. Hoy esta compañía vende en Chile, vende en Ecuador, vende en las Antillas, vende algo en México, ya quiere entrar a Cuba, está entrando a Panamá, también está mirando el mercado de Estados Unidos, pero a don Oscar le tocó cuando eso estaba visualizado a muchos años a la distancia. Entonces, con esa introducción, don Oscar, si usted pudiera definir el periplo vital de esta empresa como si fuera su hija, ¿sí?, que la vio, que la comenzó a criar y a orientar, venga mi hija, venga le doy esta comida, venga la pongo a estudiar así, para que se vaya formando. Dígame, en estos 30 y tantos años que tiene la compañía, dos factores de éxito y dos factores que la hayan puesto en riesgo en todo este acumulado de tiempo. Muy buenas tardes. Dos factores de éxito han sido definitivamente, en primera instancia, el producto. Ha sido una definición muy clara de parte de don Rómulo Marín, que todo se le entregó a desarrollar un producto con unas características de anatomía y de confort y con una particularidad muy específica de cómo debería de ser ese zapato. Siempre lo tuvo muy claro y en un comienzo, hace 30 años atrás, no la teníamos tan clara, o sea, no teníamos el producto para llegar a lo que él visualizaba. Pero todos los días, durante todo ese periodo, siempre era pensando en ese producto anatómico, confortable, para señoras, que indiscutiblemente llegara y que prácticamente la persona se lo calzara y no tuviera la necesidad de llegar, de hacer algún tipo de diligencia en la calle y llegar a quitarse el zapato, no, que lograra permanecer con el zapato durante toda su actividad cotidiana. Esa era, digamos, un primer gran aspecto. Una de las razones de éxito. Una de las razones del éxito. Un segundo punto, digamos, fue siempre pensar en vender un producto con un precio muy competitivo y apuntándole siempre al volumen. Yo adicionaría una tercera razón allí, y sería el que siempre, durante todo este periodo, las utilidades de la empresa siempre fueron reinvertidas en la empresa. Nunca de acá salieron platas a nivel personal de don Rómulo para otro tipo de actividades. Todo
fue reinvertido y reinvertido. Eso indiscutiblemente apoyó indiscutiblemente el tema del crecimiento e hizo de que definitivamente nosotros pudiéramos ir adquiriendo mucha tecnología, porque siempre teníamos los recursos para hacerlo y siempre existía la voluntad para adquirirlas. Esos 3 puntos serían los que nos dieron allí. Y deme 3 razones, bueno, 3 razones no, 3 hechos que hayan puesto en riesgo la compañía a lo largo de todos estos años de existencia. Yo pienso que durante muchos años, indiscutiblemente, lo que fue la gestión administrativa de la compañía era algo que no era una preocupación. Básicamente, digamos que la teoría nuestra era: con un buen zapato, un zapato bien hecho, con un buen precio, los pedidos llegan, la utilidad llega, la empresa permanece, pero administrativamente no se invertía mucho, no invertíamos mucho, y eso lógicamente pudo haber hecho de que se tomaran alguna serie de decisiones que no fueron las mejores. Sobre todo que allí de pronto viene una segunda, y fue que nosotros nos abrimos a muchas operaciones durante un tiempo. Estoy hablando por allá del año 2000, donde la fábrica, pues en ese momento montamos una comercializadora en Venezuela, teníamos unas operaciones en Bogotá, montamos una pequeña cadena de almacenes, llegamos a tener 13 puntos de venta, montamos unos talleres de servicios en Cali, Tuluá, también en Bogotá, en el barrio Restrepo. Teníamos una responsabilidad fuerte sobre una comercializadora en Costa Rica. Entonces nos expandimos demasiado, inclusive con esos 13 puntos de venta nos quisimos meter un poco también dentro del proceso de nosotros mismos comercializar el zapato. Entonces, ese podría ser, digamos, una tercera situación, sí, de riesgo dentro de todo este proceso. Despacito. Usted nos ha dicho cosas muy interesantes. Estamos hablando con el gerente de producción, con la persona que al lado de don Rómulo, que es el fundador y líder de esta compañía, un sueño lo han ido convirtiendo en realidad. Pero miren lo que nos dice: factores de éxito, el producto, la obsesión tanto de don Rómulo como de él y de todo el equipo que ha trabajado porque el producto sea lo que promete ser, o sea, por cumplir la promesa de valor, que este zapato que se llama Calzado Rómulo, cuando lo compra el cliente, cumpla la promesa que tiene implícita cuando se lo ofrecen a usted. Este zapato es bienestar para sus pies. Punto 1. Segundo, no es porque sea un gran zapato y muy cómodo, usted va a tener que comprarlo a 4 o 5 veces lo que vale un zapato promedio. Don Rómulo y don Oscar dijeron: vamos a sacar un zapato a un precio módico que permita llegar a la mayor cantidad posible de gente, que con eso vamos al volumen. Y 3, dice él que cada centavo que iba sobrando o iba dejando de utilidad, en lugar de irse a comprar un carro nuevo, un chalet nuevo, un viaje de turismo nuevo, don Rómulo, don Oscar y los demás líderes de la empresa lo reinvertían en la compañía, en más tecnología, en más equipos, etcétera, etcétera. Esos son los factores de riesgo, de éxito, perdón. Pero al lado de los factores de éxito, dice, pero ha habido también 3 factores de riesgo. Uno, que tanto don Rómulo como usted desestimaban la parte administrativa. Sí.
la importancia de llevar las cuentas claras, de que la gente se contratara claramente, de que los negocios con los clientes quedaran bien documentados, que los negocios con los proveedores también, que las responsabilidades fiscales se manejaran adecuadamente, todo ese tipo de aspectos que son administrativos. Segundo factor de riesgo, el que se expandieron, o sea, como dicen los viejos, el que se riega mucho la vida lo recoge, ¿sí? Entonces el éxito lo lleva a uno a eso. Cuando uno es exitoso en algo, pues si hago este zapato bonito, hagamos otro de otro formato y otro de otro formato. Ellos se comenzaron a expandir. Y tercero, detrás de esa expansión, tuvieron la intención de dejar de ser únicamente productores para convertirse en productores y en comercializadores. Eso, que aparentemente es bueno, a veces termina por desenfocar. Entonces este señor, que era el gerente de producción, hubo un momento en que ya tuvo que pensar en producir, pero además, ¿y cómo vendo el zapato? Que ese no es el papel de él. El papel de él es cómo produzco el zapato. Muy interesante esos 6 factores. Entonces, con ese aprendizaje de lo positivo y lo negativo, ¿hace cuántos años comenzaron ustedes a hablar de la posibilidad de trasladar las plantas que tenían en Cali a una sola unidad, a un solo sitio, como están hoy? Hace 3 años. Hace 3 años. Y cuando a usted, por algún motivo, don Rómulo se sentó y le dijo: mira, Oscar, estoy pensando en que nos vamos para un solo sitio, nos compramos un terreno, lo adecuamos y entregamos todo esto, ¿a usted en ese momento cómo le pareció esa decisión? Digamos que previo a esa etapa, don Rómulo es una persona, tiene 10 hijos, son 10 hijos que han nacido con esa vena de liderazgo, con esa vena de prácticamente como de empresarios. Ese es un gran logro que ha logrado desarrollar don Rómulo. Y digamos que en medio de ese liderazgo, eso, digamos, crea algunos conflictos entre ellos mismos. Entonces, don Rómulo, ¿qué pensó? Dijo: esto me toca generar 10 empresas, ya, prácticamente para poder que cada uno de ellos pudiese, digamos, desplegar todas esas habilidades que ellos tienen. Entonces, con eso se empezaron a generar unos negocios, algunos alternos. Hay un negocio que tiene que ver con elaboración de troquelerías, con un proceso de bondeo, Gucci. Empezó a surgir el tema de la inyección de suelas. Se creó una planta donde solamente se produce zapato de hombre, se producía. Y alternamente con eso se abrió también una planta donde solamente se producía sandalias. Teníamos una planta principal, se generó un pequeño taller de servicios, un gran taller de servicios con una alta tecnología, ahí en la carrera octava, al frente de donde quedaba Bavaria, Servicio Rómulo de Brasil se llamaba. Entonces tuvimos todo esto, un poco llevados hacia el tema de que cada uno de los hijos fuese perfilándose para allí, para esos negocios, y eso le fuera permitiendo llegar allí y que ellos fueran mostrando allí sus habilidades. Y efectivamente se dieron esos pasos y funcionaron, pero pues lógicamente eso empezó a traer consigo igualmente algunas dificultades en el control gerencial y administrativo de todas estas plantas de producción, con muchos desgastes a nivel de transportes, con desgaste porque había una mano de obra indirecta, hubo que ampliar la mano de obra indirecta para poder controlar cada uno de esos negocios, hasta la misma gestión de mantenimiento, la gestión de seguridad. Eso fue acrecentando mucho los gastos. Entonces en ese momento empezamos a ver, no, este tema definitivamente nos está costando mucho, hay falta de control, había algunos problemas de calidad que no podían ser resueltos porque
La administración, tanto de la mano de la producción, de la innovación y desarrollo de productos, la de calidad, estaban centrados en una planta, pero habían una cantidad de plantas distribuidas, las cuales no tenían control. Entonces, en ese momento empezamos a visualizar, debemos de irnos para una planta única que nos aglutine y que logremos dar como ese paso para mejorar todas estas variables y todas estas novedades que se están presentando. Se empezaron a hacer los diferentes estudios, tanto financieros, de posibilidades y a buscar en el mercado que había. Y se estuvo por muchos sectores, por el sector de Candelaria, por los sectores de la carretera La Nueva de Cali-Yumbo, por los lados de Sencar, hasta que digamos apareció esta alternativa que como ubicación fue la mejor, porque estamos aquí sobre toda la 70. Nuestro personal, hoy los 1.100 personas, tienen una posibilidad para movilizarse, porque ubicarnos en un sitio diferente traía consigo de que la fábrica tendría que brindar un transporte, o era meterle 1.000 personas más a la hoy bien transitada ruta de la Cali-Yumbo, que por sí es bien compleja para transitar en las horas de entrada, en las horas pico. Entonces logramos llegar, digamos, a esta ubicación de hoy en día, y digamos que tenía las áreas, el área disponible, 18.500 metros que hay acá, que era lo que nosotros estábamos buscando, aunque digamos la distribución de las instalaciones no era la ideal. Digamos sí se aproximaba mucho, digamos, a lo que en papeles teníamos diagramado. Entonces digamos que sí, indiscutiblemente era un paso necesario, y cuando de pronto aquellas cosas que habían hecho que la fábrica, pensando en esas 10 empresas, pues eso empezó como a diluirse ya un poco. Ya no había como esa necesidad tan perentoria de esas 10 empresas. Entonces vimos de que se estaban dando como las posibilidades de que realmente nos lográramos concentrar acá, y se miraron, digamos, indiscutiblemente, digamos, como las factibilidades de que se pudieran dar. Personalmente, digamos, en un análisis muy personal que realicé como unos 3 meses antes de que ya se comprara la bodega, sí visualicé de que definitivamente los niveles de venta que la fábrica debería de tener deberían de mejorar en unas cantidades considerables. Digamos que en los últimos 3-4 años nosotros hemos producido y vendido un promedio entre 1.100.000 y 1.200.000 pares. El trasladarnos para acá, al tener ya unas obligaciones mayores, porque efectivamente la bodega también, digamos, se adquiere con crédito, con algo de recursos, pero el gran porcentaje se hace con crédito. Eso hace que definitivamente nosotros tendríamos que mejorar ese 1.200.000 pares en un 20 o 25%, incrementar nuestras ventas al 1.500.000 pares. El comercio y los diferentes mercados que atiende la compañía estaban mostrando un resentimiento que indiscutiblemente hacía de que nosotros teníamos que acompañar ese traslado para acá con una serie de estrategias comerciales para poder lograr, tanto en el mercado del exterior que tenemos hoy en día, en el mercado de ventas de dotaciones que tenemos hoy en día,
el mercado, las ventas del mercado nacional, desarrollar una serie de estrategias para lograr esa mejora hacia el 1.500.000 pares que nosotros requerimos para poder mantener un muy buen flujo de caja. ¿Qué tan lejos están de llegar a esa meta? Todavía estamos al 20% de llegar a esa meta. O sea, faltan unos 300.000 pares. Exactamente los que están haciendo falta en este momento. Y no los están produciendo, ¿por qué razón? Porque la planta estructuralmente no tiene la capacidad de producción, porque la empresa no tiene el capital para invertir en esa nueva lote de producción, o porque el mercado no lo está pidiendo. Una de las bondades que tiene esta planta es que nosotros aquí podemos trabajar las 24 horas, situación que no estábamos logrando donde estábamos, porque estábamos en una zona semi-industrial que no permitía que nosotros trabajáramos en la noche. Acá tenemos las 24 horas disponibles, o sea que desde el punto de vista de capacidad de planta la tenemos. Este es un tema, digamos, de expansión comercial, lo que estamos requiriendo urgentemente. Poder desarrollar las estrategias que nos permitan vender más pares. Financieramente es claro que igualmente necesitamos un apalancamiento. Si tuviéramos que producir ese 1.500.000 pares, necesitamos un apalancamiento financiero para poder dar, digamos, este salto. A hoy, digamos, el 1.200.000 pares lo soportamos y logramos cumplir y honrar, digamos, todas nuestras obligaciones. Pero si yo le entiendo, si le estoy entendiendo bien, don Oscar, entonces el mercado sí aguanta con los 300.000 pares más que la fábrica pueda hacer. Lo que necesitan ustedes es ser muy audaces en innovar las estrategias comerciales para vender esos 300.000 pares. Exactamente, las estrategias que nosotros lideremos. Hay una teoría a nivel de mercadeo, porque igualmente hoy nosotros manejamos unos inventarios relativamente altos en todas las vías, tanto en producto terminado, como en producto en proceso, como en materias primas. En producto terminado nosotros mantenemos unos stock altos, con un agravante, es decir, tenemos unos inventarios altos, pero tenemos algunos clientes o algunos mercados desatendidos. O sea que tenemos mucho de algo, pero nos falta también de otro lado. Entonces allí indiscutiblemente el tema, digamos, de la administración de nuestros inventarios es un punto que es muy importante mantenerlo muy bien administrado. Comercialmente, indiscutiblemente a nivel nacional, aunque estamos avanzando en el tema de la publicidad, yo pienso que indiscutiblemente la fábrica debe invertir más en una muy buena publicidad a nivel nacional, porque es algo que generará indiscutiblemente, digamos, una mayor demanda. Entonces, si nosotros tenemos un inventario de producto terminado que vale 6.000 millones de pesos, puede ser mucho mejor hacer una inversión relativa en publicidad, de tal forma de que yo no tenga que tener esos 6.000 millones de pesos guardados en inventario, sino que invierto un poco más en publicidad, mejoro mi demanda nacional y no mantengo todo ese stock en inventario, y mi plata o la plata está rotando ya y no estoqueada en un inventario. A nivel del exterior, yo pienso que es mucho lo que tenemos por hacer. Tenemos unos mercados que estamos atendiendo, como usted lo decía al inicio del programa, pero digamos que hay unos mercados como Chile, el mismo mercado mexicano, en Estados Unidos,
que son mercados a los cuales nosotros ya tenemos un producto para ese tipo de mercados, pero que indiscutiblemente la gestión como tal comercial debe ser mucho más fuerte y más constante para poder llegar a ese tipo de mercados y realmente apoderarnos de ellos con unas estrategias muy claras. A nosotros nos funcionó muy bien el mercado de Venezuela en aquellas épocas doradas, y una de las causales es, bueno, en primera instancia el producto gustó mucho, pero igualmente nosotros montamos una comercializadora propia y eso hizo que nosotros lleguemos con el zapato y de una vez vamos al comercio y lo ubiquemos. Esa es una estrategia que, mirando digamos el fortalecimiento que tiene hoy la compañía a nivel administrativo, donde las cosas están mucho mejor controladas, si nosotros vamos a ingresar a Chile, lo que debemos de hacer es, debemos de colocar una comercializadora en Chile. Y eso nos abre mucho más rápidamente la posibilidad de llegar al comercio. Perdón, pare ahí. Usted dijo hace un rato que uno de los factores de riesgo que tuvo la compañía en todos estos años es el que intentó comercializar lo que producía, pero lo dijo en el contexto histórico del desarrollo de la compañía. Hoy, y acaba de decirlo, hoy que la empresa ya está mucho más fortalecida en el componente administrativo, considera don Oscar que sí es hora de que la empresa vuelva a pensar en ser ella la misma comercializadora de su producto. ¿Estoy interpretándolo correctamente? Sí, señor. A través de comercializadoras internacionales, esa posibilidad es perfectamente viable. Digamos que la estructuración gerencial a nivel de la estructuración que se hizo, respectivas auditorías que existen hoy en día, digamos que permite tener como la confianza para poder invertir en el exterior sin, digamos, que se corran los riesgos de que de pronto se pierdan o se dilapiden recursos. Entonces, sí están dadas las posibilidades en este momento, porque, digamos, el mercado nacional, en el mercado nacional única y exclusivamente, no visualizo que nosotros logremos ese crecimiento a hoy de esos 300.000 pares que necesita la compañía. Sí hay dentro del mercado nacional algo donde estamos logrando muy importantes negociaciones, que es con el mercado de venta de las dotaciones de calzado para grandes empresas, en las cuales, digamos, cada semestre nos llegan una o dos empresas con negociaciones interesantes de 10.000, 15.000, 20.000 pares. Ahí seguimos fortaleciéndonos mucho. Allí, digamos, hay sobre el tapete un tipo de producto que va a llegar a ser muy competitivo. Estamos caminando en él y que, digamos, va a ser también de un gran aporte. Pero sí están dadas las condiciones para buscar, digamos, esa expansión dentro del mercado nacional y buscar ese crecimiento entre el mercado de la venta de las dotaciones. Y la implicación que se le genera a la compañía el abrir una comercializadora ahora, a juicio suyo, no implicará, para invertir en una comercializadora propia tienen que poner una plata, una infraestructura, un personal. ¿Minimiza usted ese riesgo de que no vaya de pronto a terminar costando más la inversión de entrada que lo que se va a retornar en ese nuevo mercado que se va a buscar? Sí, yo pienso que hay una experiencia con lo que ha sucedido, digamos, en el exterior, porque sí hay una situación que por reglamentación en los diferentes países y por situación comercial, uno tiene que llegar a ese país y tiene que aliarse con un socio nativo, nacional de dicho país. Y allí, digamos que es unir experiencias
Tiene que haber una muy buena selección de ese socio. Donde tenga, por un lado, la experiencia en ese mercado, porque hay mercados interesantes, pero hay mercados que tienen muchos vicios comerciales, donde definitivamente uno diría, allí yo no entro. ¿Ya? Hay países donde es muy difícil el comercio. Yo estimo que el comercio, por ejemplo, a nivel nacional, ha vivido al transcurso de los años una mejora. Hoy hay una mejor cultura de pago en Colombia. Hay excepciones, pero la cultura del comercio en general y a nivel del calzado y lo que son los 1000 clientes que nosotros manejamos a nivel nacional tienen una muy buena cultura de pago. Hay países donde esa cultura de pago está como lo que acontecía acá hace 20 años, donde a usted le pagaban, mejor dicho, le hacían un favor. Esos son países donde uno diría, ahí no voy. Vamos a un país como Chile, por ejemplo, que indiscutiblemente es muy europeizado en toda su cultura, en todo esto. Allí uno puede llegar. ¿Qué necesitamos? Seleccionar bien a ese socio. El mercado está... Hoy nomás con los colombianos que hay en Chile sería una muy buena posibilidad. Así es. Don Oscar, usted nos está dando una clase vívida de gerencia de producción y de gerencia estratégica. Es muy importante porque oyendo a una persona que da su testimonio desde la práctica, uno termina por entender que a veces las personas que no están en las empresas minimizan qué es hacer empresa. Entonces todo el mundo ve el zapato y dice, se están llenando de plata, eso tal. Y es como si pensaran que esto se hace así, de cualquier manera, facilito. Miren, detrás de hacer un zapato o hacer cualquier producto hay una infraestructura, hay un conocimiento, hay una experiencia, hay una inversión de capital, de talento humano inmenso, que muchas veces el cliente no logra comprender, y mucho menos el común de las personas del país o del territorio en el que se está. Por eso es tan importante seguir escuchando a don Oscar Dorfman, y yo le voy a pedir que hagamos un segundo programa porque necesito hacerle otras preguntas muy sensibles que nos permitan entender cómo es que una empresa toma decisiones para mantenerse en el mercado y seguir creciendo en el mercado. Nos vemos en Calzando Ideas con Ropa. De relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.